No sé cuántos de ustedes han visto la película Sexto Sentido. Ahora, no estoy animando a que miren la película, simplemente es una pregunta. Esta película se estrenó en el año 1999, así que imagínense, ya tiene 25 años, así que si no superas esa edad, quizás no has visto esa película. Pero hay una característica en esta película Sexto Sentido. El niño constantemente repite esta frase: veo gente muerta. Sí, constantemente este niño dice, veo gente muerta. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú ves gente muerta? ¿Tienes esa habilidad, esa capacidad de ver gente muerta? Bueno, yo les cuento que cada vez que abro mis ojos y abro la puerta de mi casa, salgo a la calle, yo veo gente muerta. Usted me dirá, pastor, ¿qué usted tiene poderes sobrenaturales? La Biblia dice que todo aquel que no tiene a Cristo Jesús morando dentro de su corazón es una persona que está muerta espiritualmente. Es así que cuando uno sale a la calle, uno ve mucha gente muerta. Y la pregunta es, ¿nos mantendremos indiferentes ante lo que estamos viendo o buscaremos solución? Y es Dios quien ha dado la solución. Y es por eso que hoy día vamos a tratar un tema muy importante, a lo cual le he titulado La Ruta de la Salvación. Y vamos a ver la ruta de la salvación a través de la historia de un hombre, Naamán. Si bien es cierto, este hombre va a ser sanado físicamente, pero esto no es otra cosa que una ilustración de lo que ocurre en el campo espiritual. Y yo te pido que estés muy, muy atento para que puedas conocer la ruta de la salvación. Y de repente tú me digas, pero pastor, yo soy una persona que ya tengo a Cristo Jesús, yo ya soy una persona salva. Entonces, me vale, digamos, no tengo tanto interés en escuchar el tema. No, con más razón, porque recuerda que no basta con que nosotros seamos salvos, sino que llevemos el mensaje de salvación a otras personas. Y si tú todavía no tienes a Cristo Jesús, y si de repente es la primera vez, o de repente por casualidad estás escuchando este mensaje, bueno, yo te animo a que prestes mucha atención, porque este mensaje tiene importancia eterna. Hermanos y amigos, muy buenos días. De verdad muy contento de poder estar aquí con ustedes y poder predicar la bendita palabra de Dios. Yo les pido que presten mucha atención. Y también, me olvidaba, un saludo a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, aquí en los alrededores de Lima, fuera de aquí, también del departamento de Lima. Y también un saludo porque nos siguen en España, en Bélgica y en otras partes también de este planeta. Y damos las gracias al Señor. Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor y abrimos nuestras Biblias en Segunda de Reyes capítulo 5, versículos del 1 al 3. Segunda de Reyes capítulo 5, versículos del 1 al 3 dice lo siguiente. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bien, vamos a colocarnos en este momento histórico. La Biblia nos va a hablar acerca de Naamán. Naamán, ¿quién era? Era un general, era un hombre de guerra, era un combatiente, era el hombre que detrás de él estaba el ejército de Asiria. Ahora, no era cualquier nación, era una nación muy poderosa. Y la Biblia nos dice claramente que este hombre, Naamán, era valeroso en extremo. Hoy en día, no sé cuántos de ustedes se enteran a través de la guerra. La guerra entre Ucrania, por ejemplo, y la guerra con Rusia que tienen. Hoy en día, la guerra cuerpo a cuerpo prácticamente está quedando como parte del pasado. Si yo pudiera darle un nombre a este tipo de guerra, podría decirle que hoy es la guerra de los drones. El dron cobra protagonismo hoy en día. Y dice que un ejército quiere salir a pelear contra el otro ejército, pero se da con la casualidad que tiene que enfrentarse ahora contra un enjambre de drones que comienzan a lanzar granadas y comienzan a disparar y comienzan a lanzar una serie de proyectiles, y la guerra ya no es cuerpo a cuerpo. Ahora, ¿tú te imaginarías cómo habría sido en el pasado? Lo difícil, yo me imagínate tener a una persona con una espada, con un escudo delante de ti,
y moviendo la espada con ánimos de matarte. Obviamente se requería mucho valor para poder enfrentarse. Bueno, ese valor, digamos, sobraba en la vida de Naamán. Naamán era un hombre que la Biblia describe como un hombre valeroso. Pero no solamente eso, la Biblia nos dice que este hombre era apreciado por el rey. Ahora, no tenía, digamos, físicamente algún motivo para ser apreciado, porque la Biblia nos cuenta que tenía una enfermedad terrible de la época. Este hombre era leproso. La lepra en esa época era una enfermedad incurable. Era una enfermedad que dañaba toda la piel, y al dañar toda la piel no solamente atentaba contra el cuerpo de la persona, sino también contra el alma. ¿Por qué? Porque afectaba su autoestima. Sin embargo, este hombre, a pesar de la enfermedad, él estaba ahí delante del ejército asirio. La Biblia nos cuenta que también era un instrumento de Dios este Naamán. Y uno se pregunta, pastor, usted parece como que no ha entendido. No, sí entendí lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios utilizó a Naamán como un instrumento para salvar a Asiria de Israel. Y algunos quizás pretenden decir, no, pero solamente Dios estaba enfocado en el Antiguo Testamento de Israel. Eso no es cierto. Y esta historia claramente nos muestra eso, que Dios está interesado en toda la humanidad. Dios quería salvar y quiere salvar a toda la humanidad, qué duda cabe. Los judíos no entendieron este concepto. ¿Sabes qué entendieron los judíos? Los judíos estaban convencidos que la salvación y que el cielo solamente le pertenecía ¿a quién? A ellos. Es decir, que para poder entrar al cielo, lo único que necesitabas era tu DNI judío. Ahora, le pregunto, ¿alguien tiene un DNI judío? Si hubiéramos estado en el Antiguo Testamento, el judío podría decir, bueno, tú no tienes acceso al cielo, no tenemos acceso al cielo porque no tenemos DNI judío. Esa era la creencia. Ellos estaban convencidos de ello, y es por eso que miraban con desprecio a todo aquel que no era judío. Y decía, bueno, tú no eres judío, entonces eres un gentil, eres un perro. Es por eso que los judíos habitualmente oraban de esta manera. Decían lo siguiente, a manera de rezo. ¿Por qué digo a manera de rezo? Porque lo repetían de manera constante. Y se arrodillaban, y más que arrodillarse le decían, Dios, gracias por no ser mujer y gracias por no ser gentil. Imagínate ese tipo de oración. ¿Menospreciaban a la mujer? Claro que sí, la ninguneaban. La tenían como un ciudadano de segunda categoría. Bueno, en el mejor de los casos, porque yo no creo que ni siquiera estaba en el segundo lugar, yo creo que estaba mucho más abajo en la escala de sus mentes. Pero lo cierto es que para un judío era inaudito creer que una persona que no sea de su nación podía tener acceso al cielo, que podía disfrutar de la misericordia, la gracia, la compasión de Dios. Y esta historia se circunscribe y se mete en el Antiguo Testamento para que el judío entienda de que Dios está interesado en todas las personas. Es por eso que nosotros como iglesia estamos interesados en todas las personas. ¿En qué distrito estamos nosotros? En el distrito de San Juan de Lurigancho, el distrito más conocido del Perú. Usted se puede ir a cualquier lugar del Perú y usted dice, yo vengo de San Juan de Lurigancho, inmediatamente dice, sí sé ese distrito. Y lo reconocen, ¿por qué? Por la palabra, sobre todo, Lurigancho. ¿Por qué? Porque ahí, en este distrito, están los dos penales más conocidos, ¿verdad? Bien, somos conocidos. Nosotros estamos orando primeramente por San Juan de Lurigancho, estamos orando por San Juan de Lurigancho. ¿Estamos orando por la mayoría de San Juan de Lurigancho? No. Estamos orando por todo San Juan de Lurigancho. Así es. Y damos gracias a Dios porque esto lo hemos empezado a orar cuando no solamente aquí en la iglesia era mi esposa, Diego y Estefano, y esa era la iglesia. Y comenzaron a venir cada vez más hermanos y hermanos. Pero todo ha sido respuesta ¿de qué? De la oración. Si usted está en este lugar, no vaya a pensar que es asunto de casualidad. Si bien es cierto, usted ha aceptado la invitación y estamos muy honrados por contar con su presencia, pero déjeme decirle que usted es respuesta a la oración. Es Dios quien ha movido su ánimo y permite que usted pueda estar aquí en este lugar, porque nosotros estamos orando no solamente por la mayoría de San Juan de Lurigancho, estamos orando por todo San Juan de Lurigancho. Y eso incluye sicarios. ¿Incluye o no incluye? Algunos dicen, pastor, me voy. ¿Incluye? ¿Incluye extorsionadores? Incluye. ¿Incluye prostitutas? ¿Incluye alcohólicos, drogadictos? Así que, hermano,
Si en algún momento, y bueno, simplemente repito porque nosotros como iglesia ya tenemos una filosofía muy formada. Si por aquí ingresara una mujer muy maquillada, extremadamente maquillada, con ropa muy diminuta, con unos escotes grandes, con su carterita, y que tú inmediatamente te puedes imaginar a qué se dedica, nosotros le vamos a dar la más cordial bienvenida. Y le vamos a hacer sentir ¿en qué? En casa. Y le vamos a decir, tú eres respuesta ¿a qué? A nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque así como Dios está interesado en todas las personas, nosotros estamos interesados en todas las personas. Y Dios va a utilizar a este hombre, la vida de Naamán, y lo que Naamán va a escuchar es una buena noticia. Una buena noticia. Imagínate, si tú tuvieras, y ojo, no lo deseo, si tuvieras una enfermedad incurable, o de repente un ser querido tuyo tiene una enfermedad incurable, aparentemente incurable, pero te enteras un tratamiento tal en determinado lugar que tiene la cura y la sanidad, ¿no te alegrarías? Yo creo que sí, y aún haríamos el esfuerzo para poder tener acceso a esa cura, ¿verdad? Primeramente te llenarías de gozo. La Biblia nos va a hablar acerca de una muchacha. Los asirios eran enemigos de Israel. Estaban en constantemente batallas, contiendas. ¿Y qué hacían habitualmente los asirios? Se iban en bandas armadas y secuestraban personas, como hoy en día secuestran personas. Es triste, ¿verdad? Pero es una realidad. Y desaparecen. Muchas de esas personas secuestradas muchas veces ni siquiera se llega a enterar qué pasó, qué sucedió, sencillamente desaparecen del radar. Bueno, ese es el caso de una muchacha que ha sido secuestrada de Israel. Y va a llegar a parar, ¿sabes dónde? A la casa de Naamán. Este hombre que era leproso. Ahora yo te hago, para que pongámonos en contexto, ponte en los zapatos de ella. Como si tú fueras esa muchacha de 15 años, de repente, toda una señorita que ha sido secuestrada y ahora eres una esclava, eres una sierva, eres una criada allí en la casa de Naamán. Estás para atenderlos a ellos y ojo, tú eres una esclava. Tú no tienes privilegios. Lo único que tienes es órdenes que cumplir. Ahora, ella se da cuenta que el hombre responsable de su secuestro, el hombre responsable de sus malos días, el hombre responsable de su desavenencia, era el amo de la casa. ¿Quién era ese hombre? Naamán. ¿Por qué? Porque nada se hacía sin el consentimiento ¿de quién? De Naamán. Él es el general. Él es el que da la orden si se hace tal o no se hace tal cosa. ¿Me entiendes? Nadie puede sobrepasar su autoridad. Ahora, ¿te imaginas el corazón? ¿Te imaginas cómo tú te sentirías si fueras secuestrada y llevada a otro país? ¿Cómo te sentirías en esa casa, en ese lugar? ¿Extrañarías a tu familia? ¿Llorarías cuando llegue la noche y de repente no tendrías miedo qué te van a hacer ese día? ¿Habría un miedo, habría un temor? ¿No tendrías bronca, cólera contra aquellas personas que te secuestraron de repente con engaños o de repente a golpes? No lo sé. Pero sentirías algún sentimiento de cólera, de bronca, de ira contra esas personas que te dañaron. Quizás eso brotaría en nuestro corazón. ¿Quisieras hacerle algún favor a esa persona? Quizás alguien diría, pastor, lo que yo pediría más bien es que esa persona desaparezca de este mundo y si Dios pudiera quitarle la vida, que lo haga. Quizás alguien pudiera decir eso. Mira, ¿qué es lo que va a pasar en el corazón de esta muchacha? Ella ve que su amo, el causante de su dolor y su desavenencia, está enfermo, es un leproso. Ahora, ella conoce la cura para su enfermedad. Yo te hago una pregunta. Si tú estuvieras en esa situación, ¿tú le darías el dato? Tú le dirías, ¿sabes qué? Yo conozco el lugar, conozco la dirección exacta donde te pueden curar de esa enfermedad. Ahora, estamos hablando de Naamán, un hombre adinerado, un hombre que tenía recursos, que seguramente habrá tocado las clínicas, las mejores clínicas de ese entonces. Seguramente habrá pedido información en diferentes naciones para que le digan cuál es el tratamiento adecuado para sanarse de la lepra. Y la respuesta habitual, ¿cuál era? No hay cura para esa enfermedad. Y ahora esta chica, que lo ve a él y se conmueve, se compadece. Él no tuvo compasión para con ella. No lo tuvo. Pero sin embargo, ella se compadece de él. Ella pertenece al pueblo de Israel y ella está dominada por Dios. La Biblia, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo debemos pagar el mal? ¿Cómo debemos pagar el mal?
Dice la Biblia, debemos pagar el mal con el bien. Y yo creo que los esposos debemos grabarnos eso en nuestra mente, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo debemos tratar a nuestra esposa cuando ella se porta mal con nosotros? Con bien. Y viceversa, cuando el esposo se porta mal, ¿cómo debemos tratar? ¿Cómo deben tratar las mujeres? Silencio absoluto. Deben tratar bien. Es lo que manda Dios. Y esta niña, esta muchacha, va a reaccionar de una manera muy compasiva para con el hombre que le había hecho mucho daño. Y le va a decir a la esposa, porque no se atreve a acercarse a él, y le dice a su esposa, sabes, yo conozco y yo sé quién puede sanarle de la lepra a este hombre. Allá en Israel hay un profeta. Y si este hombre se acerca y le ruega al profeta, este hombre va a alcanzar ¿qué cosa? Va a alcanzar sanidad. Ahora, ¿tú te imaginas cuando la esposa le está contando esto a su esposo? Imagínate si tú fueras esa persona que tiene una enfermedad incurable y te dicen, ¿sabes qué? He encontrado el lugar, he encontrado a la persona que puede sanarte de esa enfermedad. Uno se alegra, ¿no? De verdad que uno se llena de gozo. O quizás uno se entera para la sanidad de un familiar y uno va con todo, la alegría y las ganas para contarle inmediatamente a nuestro ser querido que hemos encontrado la cura para su enfermedad. Bueno, lo mismo pasó para ¿quién? Lo mismo pasó para ¿quién? Para él. Y él va a recibir esa buena noticia. Hay cura para tu enfermedad. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros también debemos entender, hermanos. Que nosotros debemos hacer saber que en nuestras manos está la cura para la enfermedad de muchas personas. Ahora tú me dirás, pero pastor, yo no soy médico. ¿Cómo que yo tengo en mis manos la cura de la enfermedad de las personas? Porque nosotros mismos hemos sido sanados. Si tú has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, la Biblia dice que Dios te ha sanado de una enfermedad. ¿Qué enfermedad? Te ha salvado de la muerte, porque la Biblia dice en Efesios 2:1 que cuál es la condición de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Dice que está muerta en sus delitos y pecados. Sin embargo, muchos de los que estamos aquí, de los que nos escuchan a través del internet, un día escucharon también el mensaje de salvación. Y ese día se arrepintieron, recibieron a Cristo Jesús en su corazón y a partir de ese momento tuvieron vida. Y no solamente vida, la Biblia dice vida eterna. Pasamos de muerte a vida. Y eso fue un milagro en nuestras vidas, qué duda cabe. Ahora, nosotros tenemos que llevar ese mensaje de salvación. Tenemos que darle esa buena noticia ¿a quién? A las personas. Y alguien me dirá, pero pastor, yo no logro entender cuál es la buena noticia. Bueno, déjame decirte que esta buena noticia empieza con una mala noticia. Es como cuando te dicen, ¿no? Tengo una buena noticia y tengo una mala noticia. ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? Bueno, voy a empezar por la mala. ¿Sabes cuál es la mala noticia? La Biblia dice que tanto tú como yo, ¿cómo somos? Pecadores. ¿Habrá alguien en esta habitación? ¿Habrá alguien en alguna parte del mundo que pueda levantar la mano y decir, yo no soy pecador? Yo no peco. Mentira. Si alguien dice, yo no soy pecador, ya cometió un pecado más a su vida. Es un mentiroso, es una mentirosa. La Biblia dice que tanto tú como yo, por ser pecadores, vamos a sufrir consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Un día estaremos en el juicio final. Y en ese juicio final estaremos delante del juez justo. Y él tendrá que sentenciar de acuerdo a nuestra situación. Si nosotros somos culpables, seremos lanzados al infierno para pasar allí toda la eternidad. Así dice la Biblia. La pregunta es, ¿cuál va a ser la sentencia para ti y para mí? Si somos pecadores, ¿sabes cuál es la sentencia? Tanto tú como yo seremos lanzados ¿a dónde? Al infierno. Ahora alguien diga, no me preocupa el infierno. Déjame decirte que el infierno es un lugar donde el fuego nunca se apaga. Donde el gusano come constantemente el cuerpo de la persona que ha sido condenada en ese lugar por toda la eternidad. La persona va a sentir y va a poder ver cómo el gusano va comiendo todo su cuerpo. No sé, en algún momento tú has tenido la oportunidad, dices, huele mal, algo huele mal. Y te das cuenta, por ahí alguien dejó de repente un pan, un pedazo de carne en un rincón o debajo de la cama y lo sacas y está llena de gusanos. ¿Has tenido esa, digamos, desagradable situación? Yo sí le he pasado esa desagradable situación. Y uno ve todo lleno de gusanos, ¿no? ¡Qué asco! Bueno, la persona que está en el infierno va a ver esa escena solamente mirando su cuerpo.
va a poder ver cómo está lleno de gusanos y cómo el gusano come su cuerpo. ¿Debido a qué? Debido al pecado. Pero la pregunta es, ¿hay posibilidad de salvación, de sanidad para esta enfermedad llamado pecado? Sí. Y esa sanidad se encuentra a través de ¿quién? De Cristo Jesús. La señorita, esta muchacha, le dice a la esposa de Naamán, aquel hombre que era leproso, si tan solo rogase al profeta para que lo sane, él lo va a sanar. Y cierto, más adelante vamos a ver que él va a obtener sanidad física, pero la Biblia nos cuenta que hay una enfermedad peor que no solamente afecta el cuerpo, sino que afecta el alma, afecta todo nuestro ser, y se llama pecado. Y ese pecado, ¿a quién tenemos que rogarle para que traiga sanidad a nuestras vidas? ¿Algún profeta? No, el único que puede sanarnos, ¿quién es? Es Dios. Es así que si tú le ruegas a Dios y le dices, Dios, me arrepiento de mis pecados y pido que por favor Cristo Jesús entre a mi corazón, Cristo Jesús entra a nuestras vidas, limpia nuestros pecados y nos regala la vida eterna. Él trae sanidad espiritual a nuestras vidas. Y mis hermanos, nosotros tenemos que hablar, tenemos que llevar esa buena noticia, tenemos que hacerle entender, porque la mala noticia, ¿cuál es? Que todos somos pecadores y estamos condenados para el infierno. ¿Cuál es la buena noticia? Que hay salvación. Entonces así empieza esta ruta de la salvación. Y nosotros estamos viendo que esta ruta de la salvación empieza haciéndole escuchar a las personas una buena noticia. Naamán escuchó la buena noticia de que había sanidad, había cura para su enfermedad. El mundo necesita escuchar esta buena noticia y para que eso ocurra, tanto tú como yo tenemos que ponernos en acción. En nuestras casas tenemos hermanos, nuestros seres queridos, ¿todos son creyentes o no lo son? Algunos no lo son. Tenemos que orar por ellos y tenemos que predicarles. Ahora, tu esposo, tu esposa es creyente. Hay algunos casos en los cuales el esposo no es el creyente o viceversa, la esposa no es el creyente. Y uno, como conoce la palabra de Dios, sabe que la persona se va a ir al infierno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar. Pero no solamente predicar, mira, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1, dice algo interesante. Una manera muy efectiva de cómo una esposa puede predicarle a su esposo para que reciba a Cristo. Dice la Biblia, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, ¿cómo una esposa puede ganar? Dice, ¿cómo una esposa puede predicarle el mensaje de salvación a su esposo? ¿A través de qué? A través de su conducta. Si el hombre comienza a ver cambios en esa mujer, que de repente de todo estaba molesta, todo le fastidiaba, de todo, imagínate, ni bien se levantaba, ya comenzaban los gritos, comenzaban las molestias, comenzaban a volar las ollas, una para acá, el otro para allá, y era prácticamente un lugar muy terrible el hogar. Y si el esposo comienza a ver cambios en esa mujer, si cuando ese hombre llega a casa esperando quejas, reclamos, gritos de parte de su esposa, lo único que recibe es un abrazo, un beso, un bienvenido, aquí está tu comida, ¿qué más puedo hacer por ti? Y el hombre dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Me cambiaron a mi esposa. Bueno, si el hombre comienza a ver esos cambios, es una mejor manera de poder predicarle y ese hombre va a poder aceptar ¿a quién? A Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y tenemos que hacer eso. ¿O tú no quieres que tu esposo también vaya al cielo? Pastor, ¿para verlo ahí por siempre? No, pues, algunos dicen. No, por favor. Tiene que orar por su esposo, tiene que orar por él, tiene que orar también por ella. Y usted tiene que hacer todo el esfuerzo. Ahora, los que son solteros, pastor, entonces yo me caso con una incrédula y después ya en el tiempo, en el proceso, ya ella o él se convertirá. No tomes esa mala decisión. No lo hagas. La Biblia claramente nos advierte. Dios nos dice que no existe comunión entre la luz y las tinieblas.
Así que toma una buena decisión, ora, joven, ora, señorita, por aquel hombre, por aquella mujer con el cual te unirás en santo matrimonio. ¿Hasta qué? Hasta que la muerte los separe, tal como la palabra de Dios así lo señala. Así que, hermanos, tanto tú como yo tenemos una buena noticia. ¿Qué tenemos que hacer con esa buena noticia? Tenemos que comunicarla. Es interesante el caso de Sharik Tobar. Es una colombiana que tiene una extraña enfermedad. Se le conoce como el síndrome de la bella durmiente. Ella se puede pasar 25 días durmiendo y se levanta solamente por episodios muy cortos para comer algo y de repente para ir al baño, pero todavía ni siquiera con una buena conciencia. Es una enfermedad muy rara y se espera de ella, obviamente, porque está enferma, que esté durmiendo 25 días seguidos. Pero nosotros como iglesia, hermanos, no se disculpa el hecho de que podamos estar dormidos. Nosotros tenemos que salir a predicar, y de hecho que estamos saliendo a predicar. Nosotros como iglesia nos estamos entrenando ¿para qué? Para que la palabra de Dios pueda llegar hasta lo último de la tierra. Pero tenemos que empezar por casa. Y estamos saliendo y salimos a los parques y evangelizamos de uno a uno. Así lo hacemos. No solamente, y está bien, coger un parlante, y está bien, y predicar la palabra de Dios, está bien. Pero nosotros, aparte de eso, ¿qué es lo que hacemos? Predicamos de uno a uno, toda la iglesia, y nos estamos entrenando. Estamos allí en las células evaluando. Hermanos, recordemos esto. Tú ni yo tenemos la responsabilidad de convencer a las personas. Dios nunca te va a juzgar. ¿Por qué no lo convenciste a él? ¿Por qué no lo convenciste a ella? Eso no te va a juzgar Dios. Pero ¿sabes qué es lo que sí Dios nos va a juzgar? Si comunicamos el mensaje de salvación con claridad. ¿Qué pasa cuando un creyente no se prepara? Y le dices, evangeliza a esta persona. Y la persona comienza a evangelizar y le dice A y B y C. Y la persona que le está escuchando no le entendió nada. Nada, no le entendió. Y cuando le dice, ¿quiere usted aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Bueno, a veces por quedar bien le dice sí. Pero sinceramente esa persona no entendió nada. Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que entrenarnos de tal manera que tenemos que tener la habilidad, la destreza. ¿Quiénes deben ser las mejores personas en evangelizar? Nosotros, la iglesia. Y tenemos que presentar con claridad. Tenemos que tener la capacidad de enseñarle el mensaje de salvación con manzanitas. Tener una metodología tal que la persona entienda su condición y que entienda la necesidad de Dios en su vida. Si la persona lo entiende, entonces tú eres libre de toda condenación. Es decir, en el sentido de que Dios no te va a reclamar. Pero la Biblia dice que si tú presentas mal el Evangelio, la Biblia dice que si tú eres tropiezo o yo soy tropiezo, nos vamos a meter en serios problemas ¿con quién? Con Dios. Ser tropiezo es cuando yo comienzo a evangelizarle y comienzo a darle un mensaje totalmente distinto que no coincide con el mensaje que aparece aquí en la palabra de Dios. Sigamos con esta ruta de la salvación. Vemos a Naamán que ha recibido la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Hay cura para tu enfermedad, hay un lugar donde te pueden sanar, hay una persona que te puede sanar. Veamos la esperanza. Segunda de Reyes, por favor, capítulo 5. Versículos 4 y 6. Mire, hermano, cuando nosotros damos la buena noticia, ¿qué es lo que se despierta? La esperanza. Dice la Biblia, entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Interesante lo que dice esta palabra. Miren, él escucha y se llena de esperanza. Hermanos, cuando nosotros damos el mensaje de salvación y la persona entiende, si la persona entiende se va a llenar de esperanza. ¿Por qué? Porque ahora entiende que tiene una enfermedad muy grave llamada pecado que lo envía al infierno por toda la eternidad, pero que hay sanidad espiritual a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y eso llena de esperanza. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora Naamán? Naamán quiere ser sanado de su lepra. Y él va primeramente ante el rey. Es un hombre que respeta la autoridad.
Él no es un hombre desesperado, bueno, que menosprecie la autoridad del rey. No, va y le dice al rey, mire rey, yo me he enterado a través de una muchacha de Israel que tengo la posibilidad de ser sanado allí en Israel. Y le pido por favor que usted me dé permiso para ir a esa nación. Ojo, miren, analicemos fríamente esta situación. Recuerden que Israel y Asiria eran naciones amigas, eran naciones enemigas. Imagínate, el rey, ¿qué pudo haber pensado? Imagínate, yo voy a enviar a mi general, al que tiene la máxima autoridad sobre todas las tropas, para que vaya a mi enemigo. Y si mi enemigo lo sana, ¿qué va a pasar? En una futura guerra, ¿qué podría pasar? Mi general que ha sido sanado por Israel, ¿le va a querer hacer la guerra a ellos? ¿Podía haber sido sembrado esa duda en el corazón del rey? Sí, pudo haber sido introducida esa duda, pero la Biblia no relata eso. La Biblia nos dice que el rey inmediatamente accedió a la solicitud, al pedido ¿de quién? De Naamán. ¿Y por qué accedió? Porque la Biblia también nos dice que el rey apreciaba mucho a Naamán. Era un hombre que si tú lo veías de manera directa, digamos, su físico no te era atractivo y quizás para muchas personas era repulsivo. Pero este era un hombre de principios, era un hombre muy valiente, era un hombre muy útil dentro del ejército de Asiria, que el rey lo apreciaba. Y el rey no tuvo ningún inconveniente en darle permiso. Es más, le dijo, te envío con una carta. Y en esa carta decía, en buena cuenta, le decía al rey de Israel, por favor, bríndale todas las ayudas necesarias para que pueda sanar a mi general. Entonces le está brindando todo. Entonces él inmediatamente, obtenido todos esos favores, ¿sabes qué es lo que hace? Él inmediatamente va rumbo hacia Israel. ¿Pero qué va llevando? Mira lo que lleva. La Biblia dice que lleva, ¿cuántos talentos de oro dice? Dice, lleva 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos y lleva también 10 talentos de plata. Esos 10 talentos de plata, hermanos, si nosotros lo proyectamos al presente, estamos hablando aproximadamente de $250,000. $250,000. Ahora, si a eso le sumamos las 6,000 piezas de oro, ahí ya se suman millones de dólares. Y 10 mudas de vestidos. Entonces, en buena cuenta, ¿cuánto está llevando aproximadamente? Naamán está llevando aproximadamente una decena de millones de dólares. Imagínate. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden que la Biblia no nos dice cuánto tiempo sufría esa enfermedad, pero que lo sufría. Que él quería ser sanado, Cuando una persona está enferma, ¿está dispuesta a hacer lo que sea? ¿Recuerdan ustedes un episodio nefasto, ¿no? Lo que fue el COVID. Y estuvimos encerrados durante buen tiempo. Y ustedes recordarán que cuando se enfermaba alguien y salían las noticias, que para poder cubrir con los gastos muchos hipotecaban su casa. ¿Se han enterado de esos casos? Y muchas personas perdieron sus casas simplemente para poder obtener una cama, y ni siquiera vendiendo tu casa, ni siquiera había la seguridad de que te ibas a sanar, sino que sencillamente tenías una cama donde podías recibir tratamiento. Y cuando una persona está enferma, ¿está dispuesta a hacer lo que sea? Sí, hermanos. ¿Y hay personas que se aprovechan de eso? Claro que sí. Recuerdo una información que salió, un reportaje que hicieron afuera del hospital del Paradero 10 de aquí de Canto Grande, del hospital de San Juan del Lurigancho. Y había muchas personas ahí que vendían pastillas para la cura contra la diabetes. Bueno, imagínate, así lo vendían. Tú y yo sabemos que no existe cura para la diabetes, no hay. Sin embargo, afuera del hospital vendían pastillas que curaban la diabetes, imagínate. Entonces, ¿qué hicieron? Compraron esas pastillas y comenzaron a examinarlas en los laboratorios. ¿Sabes qué contenían dentro estas cápsulas? Aserrín. ¿Te imaginas? Y no lo vendían ni siquiera a $1 ni $2, sino que lo vendían a un precio exorbitante. ¿Por qué? Porque ellos saben, estas personas inescrupulosas saben que cuando una persona está enferma, es capaz de dar todo lo que tiene con tal de obtener sanidad.
y se aprovechan. Mira lo que estaba dispuesto a dar y a entregar Naamán para que le sanen. Él estaba dispuesto a dar hasta, en promedio, 10 millones de dólares. Que era lo que tenía, y quizás era toda su riqueza, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que lo que estaba llevando para pagar por su sanidad no era un sencillo. Realmente era toda una fortuna. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando uno realmente entiende la enfermedad que uno padece y cuando uno quiere tener paz, uno está dispuesto aún a dar, porque dice, ¿de qué sirve todo lo que tengo si no tengo sanidad? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Y la persona está dispuesta, ¿a quién? A darlo todo. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que llevar el mensaje de salvación. Y muchas personas ni siquiera se han enterado de que están enfermas. Muchas personas en el mundo creen que sencillamente con persinarse, bueno, tienen el favor de Dios. Muchas personas creen que haciendo buenas obras, y para ellos, ¿qué cosa es buenas obras? Bueno, buenas obras es darle un besito a su esposa. Buenas obras es pagarle el colegio, la mensualidad a sus hijos, son buenas obras. Y eso no son buenas obras, son responsabilidades que nosotros tenemos que hacer, sencillamente. Pero bueno, de repente alguien hace por ahí algo que se le puede calificar como una buena obra y piensa que con eso van a contentar a Dios, pero no es cierto. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre la humanidad porque todos somos pecadores. Y el día que estemos en ese juicio, hermanos, ese juicio, aquella persona que no haya recibido a Cristo Jesús en su corazón cuando estuvo en vida, sencillamente sufrirá la condenación de pasar la eternidad en el infierno. Y el infierno es real. Y las personas dicen, no, el infierno no existe. Y piensan que diciendo que el infierno no existe, el infierno deja de existir. Qué ilusos, ¿verdad? Yo me he encontrado, no más que me he encontrado, he escuchado a personas decir, Dina Boluarte no es mi presidente. No es. Dina Boluarte no es. Y él les hago una pregunta, ¿eso es serio? ¿Eso es cierto? Yo particularmente nunca hubiera querido que Dina Boluarte sea nuestra presidenta. Nunca hubiera querido. Pero decir que no es mi presidente es una mentira. Y yo porque sencillamente diga, no es mi presidente, sencillamente deja de serlo. Simplemente lo único que estoy haciendo es, estoy diciendo una frase ilusa. Igual también ocurre con las personas que dicen, el infierno no existe, y piensan que por declarar que el infierno no existe, el infierno en ese momento desaparece y deja de existir. No es cierto. La Biblia dice claramente que tanto tú como yo somos pecadores, y un día tenemos que enfrentar ese juicio. Y a veces le predicamos a las personas, y algunas personas dicen, mira, ve, ya, bueno, mira, te invito a la iglesia. Sí, mira, pero déjame decir algo, mira, yo voy a ir a la iglesia, pero mira, no, pues hermano, no puedo ir porque tú sabes que a mí me gusta mi cervecita, pues, ¿no? Mira, el día, te prometo, eso sí, el día que yo deje las chelas, la cerveza, ese día yo voy a tu iglesia, ¿sí? Otros dicen, no, mira, así entre nos nada más, mira, el día que yo deje la trampa, ese día yo voy a tu iglesia. El día que yo deje tal o cual cosa, y la gente piensa que para venir a la iglesia uno tiene que estar, digamos, sin problemas, entre comillas, con Dios. Y déjame decirte que eso no es cierto. Que la Biblia dice claramente que Jesús no vino por los sanos. ¿Por quiénes vino? Por los enfermos. Si Jesús hubiera venido por los sanos, no hubiera encontrado a quién. A nadie. Y Él vino por los enfermos, porque todos estamos enfermos. ¿Y cuál es nuestra enfermedad? El pecado. El pecado viene dañando nuestras vidas. Tú y yo somos pecadores. Y Jesús viene por personas enfermas como tú y como yo. Y nosotros tenemos que hacerle entender a las personas que así tú cambies, así dejes la cerveza, te vas a ir ¿a dónde? Al infierno. Así dejes a la trampa, te vas a ir al infierno. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no dice que si dejas tal o cual cosa vas a ir al cielo. La Biblia dice que si tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador, entonces serás salvo. Es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacerles saber a las personas? Hacerles saber la verdad, la buena noticia, y que las personas tengan una correcta esperanza. Y la correcta esperanza se da cuando las personas depositan su fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero para que las personas entiendan eso,
hay que dejarles bien claro cuál es su problema, cuál es su enfermedad. A veces es triste escuchar en internet, sobre todo, falsos predicadores que comienzan a decir, tú tienes que venir a Cristo porque si vienes a Cristo, lluvia de dinero va a venir a tu cuenta. ¿Eso es cierto? Entonces, si tú vienes a Cristo, todas tus enfermedades van a dejar de ser. Si tú vienes a Cristo, tus enfermedades, tus problemas, todas aquellas cosas que causan dolor y sufrimiento en tu vida, van a acabar, van a terminar. Hermanos, ¿eso es cierto? Eso no es cierto. Esa es mentira. Vivimos en un mundo pecador. Y mientras vivamos en este mundo caído, vamos a experimentar el dolor y el sufrimiento. ¿Y el sufrimiento por qué se da? ¿Por el pecado de otros o por nuestro pecado? A veces sufrimos por nuestros pecados o no sufrimos por nuestros pecados. Sí. Porque a veces decimos, ¡ay! Y lloramos porque de repente un cáncer al estómago. Pero muchas veces cuando nos decían, no tomes gaseosa, y eso es algo que me estoy... Para mí, no tomes gaseosa, y uno, dale con la gaseosa. Y a veces sufrimos por nuestro pecado o no sufrimos por nuestro pecado. Sufrimos por nuestro pecado, por malas decisiones que tomamos. No te cases con él, no te cases con ella. ¿Por qué? Porque es incrédulo, es una incrédula. No ama, no teme a Dios. No, yo lo amo, yo la amo. Somos la mejor pareja que puede haber existido sobre la faz de la tierra. Y después, como perro y gato. Hermanos, si para los creyentes el matrimonio es difícil, no es difícil. Algunos están mirando a su pareja para que le dé permiso a responder. Tienen permiso, hermanos. Tienen permiso para... ¿Es difícil o no es difícil? Es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque está formado por dos pecadores. Pecadores como tú y como yo. Si bien es cierto, nosotros como creyentes, nuestros pecados han sido limpiados, pero nosotros estamos en proceso de santificación. No es que hemos recibido a Cristo, ya dejamos de pecar. No, hermanos. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos? Porque necesitamos que Dios siga obrando en nuestros pecados. Alguno dice, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo no necesito ir a una iglesia. Es como aquel enfermo que diga, ¿sabes qué? Yo tengo una enfermedad que me va toda la vida, pero yo no necesito ir a que me den mis pastillas. No necesito. No lo necesito. Eso no es cierto, hermano. Cada vez que nosotros venimos aquí al templo, no es otra cosa que nosotros recibimos una dosis de santidad de parte de ¿quién? De Dios, a través de su palabra. Para que esa maldad que hay en nuestro corazón no aflore. Porque tú eres malo o no eres malo. Somos malos, hermano. Algunos dicen, sí, pastor, somos malos en el fútbol, nunca vamos a clasificar. No me refiero a ese tipo de malo. Me refiero a la maldad. Somos malos, hermanos. Lo somos. Y es por eso que nosotros venimos. ¿Por qué un hombre le quita la vida a aquella mujer que le juró amor eterno? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el homicidio, ¿dónde está? ¿Dónde está el homicidio? En nuestro corazón. Así lo declaran las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que tanto tú, mujer, tanto tú, varón, somos homicidas en potencia. ¿Y por qué, pastor? La verdad es que mira, yo no puedo matar una mosca, pastor, me da pena, de verdad, no puedo hacerlo. Un pollo, no, pastor, yo tengo que comprarlo así ya muerto, peladito, todo, porque yo no mato un pollo, pastor. Pastor, eso no. En mi corazón no hay ese sentir de ser homicida. Te lo voy a demostrar. Cuando una persona se está ahogando, y si tú eres la persona que se está ahogando y no sabes nadar, y viene alguien a rescatarte y te da la mano, ¿qué es lo que vas a hacer con esa persona que te va a salvar? ¿Qué es lo que haces? Así, ay, gracias. ¿Qué gracias? Su cabeza, ¡wow! Para poder salir, para poder yo salvarme, ¿qué hacemos? Lo hundimos a la otra persona. ¿Nos importa si la otra persona se muere? ¿Nos importa? Seamos honestos, hermano. No nos importa. No nos importa. Lo que nos importa en ese momento, ¿qué cosa es? Salvar nosotros, aún a costas de la muerte del otro. ¿Saben por qué sucede eso? Eso no es instinto de supervivencia, hermanos. Eso es homicidio en el corazón. Hay maldad en nuestro corazón. Y nosotros tenemos, justamente, ese pecado tiene que ser limpiado ¿por quién? Por Cristo Jesús. Es por eso que el día que estemos en el juicio final seremos condenados por la maldad que hay en nuestro corazón.
Por eso es que venimos aquí a la iglesia, hermano, porque venimos con un corazón necesitado. Y yo anhelo que usted venga con un corazón necesitado. No venga de manera soberbia porque cree que le hace un favor a Dios o a la iglesia. No le hacemos ningún favor. Nosotros venimos a recibir el favor de ¿quién? De parte de Dios. Él es quien nos llena con su gracia. Y nosotros por eso tenemos que hacerle saber a las personas que están enfermas. Y cuando una persona está enferma, y no solamente que esté enferma, sino que hay sanidad, hay cura para su enfermedad, esa persona se llena de esperanza. Lo que está pasando con Naamán. Pero lo triste en el mundo es que la gran mayoría de personas no sabe que está enferma de pecado. La gran mayoría de personas vive cómodamente. Y la mayoría de personas viven en negación. Ni siquiera quieren hablar del tema porque sencillamente saben dentro de su corazón que están en serios problemas ¿con quién? Con Dios. En una entrevista hace poco vi a una persona ciega de nacimiento. Le estaban entrevistando. Y le dijeron, ¿cuándo tú te diste cuenta que no podías ver? Y esta persona ciega de nacimiento decía, mira, para mí definir qué era no ver era todo un problema porque yo nunca he visto, decía. Como nunca he visto, yo no sé qué cosa es ver. Y ella dice que cuando era niña y le decían de que ella no podía ver, ella ¿sabes qué era? Y decía, sí, yo no puedo ver. Y ella creía que ver, ¿qué cosa era? Era tocar de lejos. Porque ella cuando quería ver algo, entre comillas ver, ¿qué era lo que hacía ella? Tocaba. Si quería ver una mesa, ¿qué es lo que hacía? ¿Tocaba? Tocaba la mesa. Y al tocar la mesa o el objeto que ella quería poder conocer, sencillamente lo lograba conocer a través del tacto. Y ella creía que ver era tener la capacidad de tocar de lejos. Y obviamente, ella dice ahora entiendo, ella es una mujer adulta, ella dice, ahora entiendo que ver no es tocar de lejos. Ella no entendía ni siquiera su propia enfermedad. Y yo creo que muchas personas afuera, allá en la calle, no están entendiendo su propia enfermedad. Y algunas personas, quizás aquí en el recinto o a través de las redes sociales, no están entendiendo su enfermedad. ¿Y qué es no entender la enfermedad? Es no entender que el pecado los va a llevar al infierno por toda la eternidad. Es lo que está diciendo Dios. Y el mensaje que estamos diciendo nosotros es que hay salvación a través de Cristo Jesús. Segunda de Reyes 5, de 7 al 11, por favor. Dice lo siguiente. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre a su lepra? Considerad pues ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzando su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mira, ahora Naamán no solamente ha escuchado el mensaje, sino que ahora escucha el mensaje con mucha más claridad. Se le va a dar la receta. Y cuando él escucha la receta, no le va a gustar. Primeramente, él va al rey. Le dice, rey, vengo de parte de mi rey, aquí le entrego la carta. El rey, cuando lee la carta, dice, aquí tu rey me está pidiendo que yo te sane. ¿Acaso yo soy médico o qué? Y lo que le viene a la mente en ese momento es, lo que está buscando tu rey es una ocasión, es decir, un motivo para declararnos la guerra. Claro, como yo no tengo capacidad para sanarte, entonces él va a decir, bueno, como no quisiste sanar a mi general, entonces te hago la guerra. Y en ese momento, ¿él qué hace? Rasga sus vestidos. ¿Por qué? Porque sabía que el ejército asirio era un ejército muy poderoso, difícil de vencer. Y él prácticamente se da por vencido. Llega a los oídos
De repente, ahí el profeta Eliseo, a través de las redes sociales, se entera de que Naamán está allí en el palacio y que el rey ha rasgado sus vestidos. Inmediatamente, él manda su comunicado y le dice: rey, ¿por qué te has rasgado los vestidos? Por favor, estás humillando al pueblo de Israel. Por favor, mándamelo a ese muchacho. Y él, Naamán, con toda la comitiva que ha ido, recuerde que estaba llevando cerca de 10 millones de dólares, imagínate la cantidad de escolta que él tenía, no estaba llevando poco dinero, y obviamente va y va al frente de la casa. ¿Eliseo sale a recibirlo? No, el profeta no sale a recibirlo. El profeta, ¿qué es lo que hace? Envía a su criado y le dice al criado: mira, dale este mensaje, esta es la receta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo único que tiene que hacer es meterse, zambullirse en el río 7 veces, y una vez que lo haga, va a ser sano completamente de su lepra. ¿Sabes? Al escuchar esta noticia, ¿sabes qué es lo que pasa con Naamán? Se fastidia, se enoja, él quizás está mirando por todos lados. Esta es una cámara escondida, ¿no? O sea, él está incómodo. ¿Quieren ver mi reacción? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que solamente tengo que meterme acá en el Jordán? O sea, él en su mente no aceptaba la receta. ¿Sabe por qué? Porque es una receta muy simple. Muy, muy simple. Es como que te dijeran: tú vas con un cáncer. Obviamente, perdónenme, no lo hablo con ligereza, simplemente para que se entienda la dimensión del problema. Con un cáncer y alguien venga y te diga: bueno, toma este paracetamol y con eso serás sano. Algo así, digamos, lo veía él. Y él menosprecia y dice: me está mandando ese río. Oye, si yo comparo este río Jordán y lo comparo con los ríos de allá de Asiria, Habana y Farfar, esos son ríos. Esto que acá es un riachuelo. Y él está menospreciando. Y él se fastidia. Él se incomoda. ¿Por qué? Por la receta que él ha recibido. Y se fue enojado. Yo esperaba que el profeta salga, que él levante las manos, que ponga sus manos sobre mi herida y me sane. O sea, él quería ser sanado a la manera de él. A la manera de él. Miren, hermanos, nosotros comunicamos el mensaje de salvación. Y es triste cuando uno se topa con personas que quieren ser salvados a su manera. Y hay personas que dicen: no, yo para entrar al cielo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buenas obras. Porque si yo hago buenas obras, entonces yo voy a tener acceso ¿a dónde? Al cielo. Es ridículo, hermanos, pensar en buenas obras. Es ridículo. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que así actúan nuestros jueces? Cuando tiene un juez, de repente tiene ahí delante a un asesino, alguien que ha matado a muchas personas. Y esa persona le dice: sí, juez, yo maté, es cierto, maté a muchas personas y por matar a cada una de ellas recibí un total de $1 millón. Pero, señor juez, quiero decirle lo siguiente, que ese $1 millón no lo gasté en mí. Ese $1 millón lo gasté y lo di a una fundación para que los niños pobres sean alimentados. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que el juez le va a declarar inocente a ese hombre por supuestamente haber hecho una buena obra? ¿Le va a declarar inocencia? No. Si un juez aquí en la tierra no libra a nadie por buenas obras, ¿tú crees que el juez justo lo va a hacer? Eso no va a ocurrir. ¿Me entiendes? No va a ocurrir. Y hay personas que piensan que de repente que prendiéndole vela a un determinado santito, entonces van a tener también entrada al cielo por toda la eternidad. Hay personas que piensan que por venir a la iglesia también van a ir al cielo. No. La metodología tú no lo pones. La manera de cómo salvarnos tú no lo pones ni yo lo pongo. ¿Quién lo puso? Dios. La Biblia dice claramente que Dios quiso que la salvación sea por la locura de la predicación. Es una locura. ¿Por qué? Imagínate, hermanos. Imagínate. ¿Cuánto a nosotros nos costaría, si fuera solamente humanamente posible? Ponte a pensar nada más. Un vuelo de aquí al cielo. No te estoy diciendo aquí a la luna, no te estoy diciendo de aquí a Plutón, te estoy diciendo a la misma presencia de Dios. Suponte que se cree una nave para poder ir al cielo. Suponte nada más.
Imaginemos. Mire, solamente un vuelo a Europa, ¿cuánto está? ¿Alguien ha ido a Europa? Estamos hablando de 1.200, creo, $2.500. Imagínate. ¿Cuánto nos costaría un vuelo hasta el cielo? ¿Podríamos pagarlo? Yo creo que ni tú ni yo podríamos pagarlo. No se puede. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder, hermanos? Hay personas que quieren poner la metodología, pero Dios dice no. La salvación no es porque tú supuestamente hagas buenas obras, la salvación es por fe. Así de sencillo. Es por la locura de la predicación. Nosotros tenemos que predicar que si tú te arrepientes, que si tú reconoces que eres pecador, te arrepientes de tus pecados y recibes a Jesús como tu Salvador, Él entra a tu vida, limpia tus pecados, te regala la vida eterna. ¿Qué? ¿Así de simple? Anda. ¿Es en serio? ¿Qué? A ver, si te entendí bien. O sea, yo reconozco que soy pecador. Sí lo soy, ¿eh? Soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Pero entiende qué cosa es arrepentirse. Arrepentirse es sentir pesar por el pecado que uno ha cometido. Y si uno está caminando en esta dirección, uno da la espalda al pecado. ¿Y qué es lo que hace? Va camino hacia ¿quién? A Dios. Es darle la espalda al pecado. Ese es arrepentimiento. Tú te arrepientes de tus pecados, es decir, reconoces que estás haciendo mal, y ahora decides hacerle caso ¿a quién? A Dios, obedecerle a Él, y tú le permites que Él entre a tu corazón y le dices, ven a mi vida. ¿Qué? ¿Así de simple, pastor? Así de simple. Así de simple, así de sencillo. Y hay personas que como lo ven tan simple, lo ven tan sencillo, así como Naamán vio de sencillo. ¿Qué? Solamente tengo que zambullirme 7 veces en un río y ya soy sanado. Oye, si eso hubiera sabido hace tiempo, pues ya me hubiera sido sanado. ¿Tú qué crees? ¿Acaso yo no me baño? Él está enojado, fastidiado, no le gusta el método de Dios. Hermano, no se trata si te gusta o no te gusta. Se trata de seguir sencillamente sus pasos. Una persona va a ir al cielo no por comportarse éticamente bien. Yo conozco personas que son testigos de Jehová, que si tú lo evalúas desde el punto de vista ético, son personas honestas, son personas responsables, son buenos ciudadanos, pero responsablemente y aún siendo honestos, se van a ir ¿a dónde? Al infierno. Se van a ir al infierno. ¿Y por qué se van a ir al infierno? Se van al infierno primeramente porque ellos niegan que Jesús es Dios. Y obviamente al negar que Jesús es Dios, nunca van a permitir reconocer a Dios, a Jesús como Dios, y nunca le van a permitir que Él entre a su corazón. Entonces tienes que entender que no es a tu manera, no es a mi manera, sino es a la manera de ¿quién? A la manera de Dios. Tú reconoces tu pecado, reconoces tu enfermedad. Si lo haces, recibe a Cristo. Mira, ahora ¿qué va a suceder? Vamos a ver el paso de fe. Segunda de Reyes 5, capítulo 5, versículos 13 y 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Miren, sus criados son personas sensatas, lo aman, lo aprecian, porque es un hombre valeroso. Con él han estado en batalla. Y quizás muchos de ellos, quizás a punto de morir, y en ese momento el general Naamán puso su espada, puso su cuerpo y lo salvó de la vida. Le salvó de morir en ese momento. Y estos hombres estaban muy agradecidos de tenerlo ahí como un general dentro de sus filas. Y le hacen entrar en razón y le dicen, mire mi general, por favor, con todo respeto quiero decirle lo siguiente. Si le hubieran mandado a hacer algo difícil, extremadamente difícil, para que usted se sanare, le pregunto, ¿acaso usted no lo haría? Y él se reflexiona y dentro de sí responde, sí lo hubiera hecho. Y si se están pidiendo algo tan simple, tan sencillo, pues con mayor razón. Y él reflexiona y él va a dar un paso de fe. Va a dar un paso de fe porque él va a creer y decir, bueno,
Si me dice que yo tengo que introducirme 7 veces en el Jordán y seré sano, entonces así será. Y él dice, va y desciende al Jordán 7 veces, ¿y qué sucede? Es sanado de manera milagrosa. Dios lo sanó de manera milagrosa. Y déjame decirte que la sanidad espiritual también de parte de Dios para ti y para conmigo es de manera milagrosa. ¿Dios nos limpia de todo pecado? Sí, pero a su manera. Y la Biblia dice que es por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Será por medio del dinero? Como muchos falsos profetas que se levantan. Si quieres ser sano, a ver, por favor, los que van a diezmar $1,000 por acá, hagan esta fila. ¿Sí? Los que van a dar $500 por aquí. Los que van a dar $1, no hagan fila. Engañan. Hermanos, la sanidad de nuestra alma es por fe. ¿Cuánto cuesta? Es gratis. Es gratis para ti y es gratis para mí. Pero ojo, quiero que entiendas esto. El hecho de que sea gratis para ti y para mí no significa que no tenga un precio. Claro que tuvo un alto precio. ¿Y sabes cuánto valió tu salvación y mi salvación? La muerte de Jesucristo en la cruz. Cristo Jesús tuvo que dar su vida. Él tuvo que ser clavado. Imagínate, ¿alguna vez te ha entrado una espina? A mí varias veces me entran espinas. Y como yo no tengo buena vista, tengo que pedir ayuda a mi esposa. Y mi esposa está ahí con la pinza, me van sacando las espinas. Y es incómodo, no puedo hacer nada, no puedo escribir. ¿Por qué? Porque siento la espina y me duele, me fastidia, me incomoda. Y si una espina a mí me incomoda, ¿te imaginas que un clavo atraviese tu mano? Bueno, eso sufrió Jesús. Y no solamente una mano, la otra mano y también los pies. Y fueron clavados, hermano. ¿Y él pudo obviar eso? Claro que sí, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué fue a la cruz? Para que tus pecados y mis pecados sean limpiados. Sean limpiados. ¿Por qué? Porque allí en la cruz Cristo se está ofreciendo como tu sustituto. Cristo le está diciendo al Padre, yo me presento aquí para que tu ira caiga sobre mí y no caiga sobre ti y sobre mí. Es por eso que si tú te arrepientes de tus pecados y recibes a Jesús en tu corazón como tu Salvador, Él entra en tu corazón, limpia tus pecados. Y el día que estés en el juicio final, ese día llegará. Y cuando estés en el juicio final, tú dirás, uy, ahora me condenan. No, ¿sabes por qué? Porque Cristo dirá, yo pagué la culpa. Yo he cargado con el pecado de Juan, de Alberto y de aquella persona que haya recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Naamán fue salvado de manera milagrosa. Y la tarea que tenemos nosotros como iglesia, hermanos, es predicar el Evangelio. Por eso le digo, hermanos, como iglesia. Hermanos, si hoy murieras, no, estoy hablando a creyentes, si hoy murieras, no te estoy deseando la muerte, por favor, no me mires feo, ¿sí? No me manden ahí malos comentarios por internet, no estoy deseando la muerte de nadie. Pero si hoy murieras, ¿por qué eso pudiera ocurrir o no pudiera ocurrir? Así como la muerte lamentablemente ha sorprendido a las personas que fueron a ese mall allí en Trujillo. ¿Quién va a un mall a tener un encuentro con la muerte? Es triste, es lamentable, ¿verdad? El accidente nos puede ocurrir en cualquier momento, hermano. Y la pregunta es, si hoy ocurriera eso, y vas a tener tu encuentro con Jesús, ¿correrías y te lanzarías a sus brazos ante Él? ¿O irías caminando agachado lleno de vergüenza sabiendo que cuando estuviste aquí en la tierra no comunicaste el mensaje de salvación? Si esa es la tarea que Dios nos ha dado. Nosotros como creyentes tenemos que predicar el Evangelio. Las personas tienen que saber de que están perdidas en sus delitos y pecados, que van a ir al infierno. ¿Quién les tiene que advertir? Nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo. Y yo te animo, hermanos. Nosotros como iglesia estamos memorizando, estamos dominando. Te animo a que te sigas especializando en la evangelización. Que seas la persona más experta en evangelizar. Que tengas aún muchas maneras de evangelizar. Ese debe ser nuestro propósito durante toda nuestra vida. Si tengo que evangelizar a un niño, tengo una manera especial para evangelizar a un niño. Si tengo que evangelizar a una persona que quiere suicidarse, bueno, le explico en ese momento la manera de cómo recibir a Cristo. Es decir,
Tengo que tener tal especialización que yo como creyente debo ser un instrumento fácil para comunicar el mensaje de salvación. Naamán hizo caso a lo que el profeta le dijo y ¿qué sucedió con él? Él obtuvo sanidad. Amigo, amiga, si hoy tú recibes a Cristo, si tú te arrepientes de tus pecados, Él entra a tu vida, limpia tus pecados y te regala la vida eterna. Así de simple, así de simple. Y tenemos que darle las gracias a Dios. Él pudo haber pedido otra cosa. Él es Dios y Él puede pedir lo que a Él le plazca. Pero en su infinita bondad y misericordia nos pide algo que está a nuestro alcance. Solamente nos pide que nos arrepintamos, que volvamos a Él, que le obedezcamos y que recibamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Yo te animo a que recibas a Cristo Jesús como tu Salvador. Inclinemos el rostro, por favor. Vamos a orar. Y conforme a lo que Dios ha hablado en nuestro corazón, nosotros podamos también orar. Ora a Dios en ese momento. A ti que estás aquí en el recinto, a ti que estás en vivo, allí en tu casa, en el lugar donde te encuentres, a través de las redes sociales, nos estás mirando, puedas decirle a Dios lo que Dios te ha hablado contigo. La historia de Naamán es interesante. Es un hombre que sufría por la enfermedad que tenía. Y él creía que no había sanidad. Pero se alegró cuando escuchó que sí había sanidad. Y él estuvo dispuesto aún a dar todas sus riquezas, o quizás la mayor parte de su riqueza, con tal de obtener sanidad. Él llevó cerca de $10 millones para poder entregar y pagar por su sanidad. ¿Y cuánto le costó su sanidad? Nada. Fue gratis. ¿Quién le sanó gratis? Fue Dios. Así como este hombre obtuvo esa sanidad gratis, tú también puedes obtener la sanidad de tu alma de manera gratis. No necesitas traer todo tu dinero. No necesitas siquiera pagarle un sol a Dios para obtener tu salvación. Lo único que Dios te pide es que con fe tú te acerques en oración, reconozcas que eres pecador, te arrepientas de tus pecados, es decir, vuelvas a Dios, le obedezcas a Dios y puedas recibir a Jesús como tu Dios y Salvador. Si tú haces eso, a través de una oración de fe, Él entrará a tu vida, limpiará tus pecados y te regalará la vida eterna. ¿Tú quieres hacerlo ahí en el lugar donde tú estás? Dile, Dios, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y recibo a Jesús como mi Salvador. Y a todos aquellos que ya somos hijos de Dios, que formamos parte de la iglesia, hacerles recordar que nosotros tenemos ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza para muchas personas, que si no les llega el mensaje y si murieran hoy, irían al infierno. Preguntémonos cuántas personas cerca a nosotros, en casa, en el barrio, en el trabajo, en el lugar donde nosotros estemos, no conocen este mensaje de salvación. Y Dios ha querido que seas tú la persona que se los comunique. Así como esa muchacha le comunicó aquella buena noticia a Naamán, a pesar que Naamán a través de sus soldados la había secuestrado, ella le pagó con bien el mal. Y nosotros también debemos hacer eso, hermanos. Debemos llevar el mensaje de salvación no solamente a nuestros amigos, sino también a aquellos que consideramos o nos consideran enemigos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este precioso momento que tú permites que como iglesia estemos aquí congregados. Señor, nosotros estamos clamando para ser una iglesia que crezca espiritualmente y numéricamente, y tú estás respondiendo, Señor, a nuestras oraciones. Gracias te damos por ser tan bueno. Y permite, Padre Celestial, que nosotros como iglesia podamos seguir siendo instrumento en tus manos. Ser una iglesia que no solamente predica dentro de las cuatro paredes, sino que también, Señor, predica fuera de ellas. Somos una iglesia, y tú lo sabes, Señor, que salimos a la calle, toda la iglesia, y predicamos de uno a uno.
No solamente es tarea de los líderes, no solamente es tarea del pastor, es tarea de todo creyente. Y más que tarea, es un privilegio el poder llevar este buen mensaje, estas buenas nuevas a aquellas personas que lo necesitan. Ayúdanos, Señor. Suplicamos en este primer paso que estamos dando, oramos por todo San Juan de Lurigancho. Que tú puedas traer todo San Juan de Lurigancho, Señor, a esta tu casa. Nosotros como iglesia, Señor, estamos aquí ávidos a recibir todo lo que venga de parte tuya, Señor. Tráelos, por favor. Queremos ser una iglesia que pueda brillar en medio de tantas tinieblas espirituales, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este precioso tiempo. Y gracias porque nos permite ser instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. Agradecemos también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Le hacemos saber que estamos saliendo en varias plataformas. No solamente salimos a través del Facebook, también a través del YouTube, a través de Instagram y también de TikTok. Y prontamente estaremos saliendo en vivo, no solamente a través del Facebook, sino también a través del TikTok. Y les pido sus oraciones porque estamos necesitando un celular para justamente se pueda ser destinado exclusivamente para la obra y a través de este celular podamos estar transmitiendo en vivo por la plataforma de TikTok. Bien, con aquellos que nos siguen a través de las redes sociales me despido. Dios le bendiga y si Dios me sigue dando vida, nos volveremos a ver.